versículos del 21 al 24, leemos esta poderosa palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Alabado sea el Señor. Amén. Sea Dios glorificado. Que el Señor nos continúe bendiciendo a través de su santa y su bendita palabra, revelación de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a estar en esta ocasión exponiendo bajo el tema cuando Satanás se infiltra en la iglesia. Santo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche bien, bajo este tema cuando Satanás se infiltra en la iglesia. Alabado sea el Señor. Sea Dios bendito para siempre. Santo Todos Dios. sabemos por la palabra, gloria al Señor, que Cristo vino a establecer su iglesia. Gloria al Señor. Aquí en la tierra, gloria al Señor. Sabemos, hemos dicho un sinnúmero de ocasiones y es necesario que insistamos en esto, que cuando Jesús vino había muchas sectas religiosas. Alabado sea el Señor. Todas las sectas religiosas alegaban servirle al Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor, pero lo que habían eran sectas. Jesús vino a establecer, gloria al Señor, a formar su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, a traerle el evangelio salvador, gloria al Señor, la doctrina salvadora. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mismo Dios le daba a sus discípulos, gloria al Señor. O sea, Jesús dijo que lo que el Padre le había dado, nadie se lo iba a quitar. O sea que los discípulos de Jesús, gloria al Señor, el mismo Padre se los había dado, gloria al Señor. Esa iglesia que empezó a formarse, alabado sea el nombre del Señor, alrededor de Cristo, gloria al Señor, pues esa se llama la iglesia de Jesucristo, la que va a ser arrebatada, que él le estableció una doctrina, alabado sea el Señor. Pero aún así, gloria al Señor, vemos en esta porción bíblica, alabado sea el nombre de Dios, que Satanás trató de introducirse en su iglesia, gloria al Señor, alabado sea el Señor. Dice la Biblia: entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, gloria al Señor, o sea, a sus discípulos. Un discípulo es un estudiante. Alabado sea el Señor. O sea, a sus ovejas, él empezó a declararle, gloria al Señor, que le era necesario ir a Jerusalén. Bueno, gloria al Señor. Porque eso estaba escrito, eso era parte de la Escritura. Alabado sea el nombre de Dios. Es parte de lo que nosotros ahora conocemos como Biblia. Gloria al Señor. En aquel momento estaban los rollos, gloria al Señor, las Escrituras, las Santas Escrituras. Gloria al Señor. Y eso era parte, gloria al Señor, de las Escrituras, lo que él estaba declarando. Le dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Era necesario ir a Jerusalén. Gloria al Señor. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Alabado sea el Señor. Fíjense que la persecución que iba a venir sobre Jesús, gloria al Señor, iba a ser a través de los mismos sacerdotes, gloria al Señor, del mismo pueblo de Dios. Iba a seguirle, a crucificarle. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, su mismo pueblo lo iba a rechazar. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, que Cristo, sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Y Cristo lo dejó claro, que Él era el camino, la verdad y la vida. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Jesús, el dueño de la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, vino a este mundo, gloria al Señor, a enfrentar al sistema religioso que estaba gobernando en ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso lo que estaba escrito, que él iba a tener que enfrentarlo, gloria al Señor, pues él le declara a sus discípulos, a su iglesia, gloria al Señor, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Alabado sea el Señor. Amén. O sea, Gloria a Dios. prácticamente él estaba citando, gloria al Señor, lo que ya Isaías había escrito. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Se lo estaba citando a su iglesia. Señor. Él estaba preparando a sus discípulos para que supieran lo que él iba a enfrentar. Santo. Gloria al Señor, lo que ellos iban a enfrentar. Alabado sea el Señor. Entonces, el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Alabado sea el Señor. Reconvenirle. Gloria al Señor. Eso es como recomendarle algo aparte de lo que estaba escrito. Alabado sea el nombre del Señor. Cosas que están sucediendo en la gran mayoría de las iglesias.
Gloria al Señor, que alguien ha recomendado algo, gloria al Señor, algo, otro método para ganar el alma, alabado sea el nombre del Señor, otro método diferente a lo que está establecido en la palabra, sea Dios bendito para siempre, alabado sea el Señor. O sea, Pedro, uno de sus discípulos, gloria al Señor, lo llama aparte, al pastor de la iglesia. Jesús era el pastor, gloria al Señor, de esos discípulos, alabado sea el Señor. Por eso hay gente por ahí que las ovejas son los que le traen recomendaciones y ellos se olvidan de lo que está escrito, se olvida de lo que predicaron los antiguos, los profetas de Dios, se olvidan de eso y oyen lo que la oveja dice, o sea, lo que la oveja le recomienda, pues ellos lo absorben, sin ir al discernimiento. Fíjense que esta oveja le dice a su pastor, gloria al Señor, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Alabado sea el Señor, sea Dios glorificado. O sea, el humanismo de Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. La debilidad humana de Pedro, que no podía entender, gloria a Dios, lo que estaba escrito, lo que Jesús le acababa de declarar por su boca. Alabado sea el nombre del Señor. Él no podía entender eso y él quería hacerlo entonces de otra manera. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, ya Dios había dicho en el libro de Isaías que a Dios le había placido quebrantarlo, gloria al Señor, y sujetarlo a padecimiento. Lo quería hacer un varón experimentado en quebranto. Eso estaba ya escrito, alabado sea el nombre del Señor. Pero Pedro quería cambiar eso, alabado sea el nombre del Señor. Quería cambiar lo que estaba escrito y hacerlo de otra manera. Gloria sea, una forma más liviana. Alabado sea el nombre del Señor. Una forma más conforme al deseo del hombre y no conforme al deseo de Dios. Gloria sea, o sea, una misericordia, como en una ocasión el Señor me llevaba por esta línea, gloria sea, y me llevaba bajo el tema la misericordia diabólica. O sea, que la misericordia que estaba manifestando Pedro no era la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado. Una misericordia que estaba siendo ministrada, gloria al Señor, por Satanás. Y lo vemos en el próximo versículo, versículo 23, gloria al Señor, donde el pastor de Pedro le dice, pero volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Gloria al Señor. ¿Se ve cuando Satanás se infiltra en la iglesia? Gloria al Señor. Escuche bien. Aquí vemos que Satanás se infiltró en la iglesia de Jesucristo. Santo Gloria al Señor. Hay pastores que piensan que a ellos no se les va a infiltrar. Mire, Satanás se trató de infiltrar, gloria al Señor, en la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que pasa es que había un pastor con discernimiento. Había un pastor con compromiso con la palabra. Había un pastor, gloria al Señor, que estaba comprometido con el escrito está. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, el pastor de la iglesia, Jesucristo, estaba comprometido con lo que estaba establecido en la palabra, no con lo que el hombre pensara ni lo que Satanás quisiera infiltrar. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que Cristo es el postrer Adán, gloria al Señor, como la Biblia lo declara. Alabado sea el nombre del Señor, que el Adán primero, gloria al Señor, Satanás se infiltró, gloria al Señor, y hizo lo mismo que trató de hacer con Jesús. Señor. Satanás no fue donde Adán a tentar a Adán, gloria al Señor. O sea, buscó a alguien débil, gloria al Señor, a ver cómo podía lograrlo usar, gloria al Señor, y encontró a Eva. Sea Dios glorificado para siempre. Por eso hemos dicho y volvemos y lo repetimos, que el apóstol Pedro dice en el capítulo 15, versículo 33 de 1 de Corintios, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, el Satanás se infiltró en el huerto, gloria al Señor, y allá en el huerto logró, gloria al Señor, cambiar que el hombre se desviara de la palabra. Alabado sea, y no pudo, no fue directamente donde Adán, pero usó a Eva. Aquí vemos a Satanás haciendo otro intento, gloria a Dios, con la iglesia de Jesucristo, haciendo otro intento, infiltrándose nuevamente. Alabado sea el nombre de Dios. Se oye, gloria al Señor. O sea, Satanás vuelve a intentarlo, gloria a Dios. Primero se infiltra en el huerto, logra el objetivo y ahora trata de infiltrarse en la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se encontró con el pastor de los pastores, con el príncipe de los pastores. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sea Dios glorificando. Y dice, pero volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. O sea, cuando Satanás se infiltra en la iglesia, escuche bien, cuando Satanás logra infiltrarse,
alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, logra. Gloria al Señor que este mensaje, como lo hemos traído en estos días, este mensaje, gloria al Señor, va dirigido tanto al liderato como a la oveja. Amén. Gloria al Señor, porque, gloria al Señor, el Satanás logró usar a Eva, Señor. gloria al Señor, en aquel entonces, logró usar también a Pedro. Santo. Gloria al Señor, sea Dios glorificado. O sea, él hizo caer al líder primero, pero al líder segundo no lo pudo hacer caer, pero el Gloria método a fue el Dios. mismo. Amén. Gloria al Señor, usó una de sus ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Dice, gloria al Señor, cuando Jesús reprende a su oveja, le dice, quítate de delante de mí, Satanás. O sea, él sabía que quien estaba usando a Pedro en ese momento era Satanás. Gloria al Señor. Porque Satanás es el único que él no quiere que el hombre crucifique la carne. Satanás es el único que no quiere que los hombres renuncien a lo que la Biblia manda renunciar. O sea, cuando viene una doctrina que no te lleva a la renuncia que la Biblia exige, es Satanás el que está ministrando. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando vemos y estudiamos la Escritura, vemos que los profetas fueron los que llevaban al pueblo de Israel a la vanidad. Santo, Gloria al Señor. amén. Sea Dios glorificado. Y los profetas de hoy están así, vanidosos, gloria al Señor, amadores de sí mismos. Alabado sea el nombre del Señor, porque están siendo ministrados por Satanás. Santo Dios. Alabado sea el Señor. Sea Dios glorificado. Y cuando Satanás se infiltra en la iglesia, gloria al Señor, gloria al que vive para siempre, viene Gloria con a el Dios. mismo objetivo del principio, sacarlo al pueblo de la palabra. Sea Dios glorificado. Y Jesús reprende, gloria al Señor, dice, alabado sea el Señor, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sea Dios bendito para siempre. Cuando se mete Satanás en la iglesia, la misericordia del hombre, gloria al Señor, se va, gloria al Señor, al deseo del hombre y no al deseo de Dios. Amén. Alabado sea Gloria el a Señor. Dios. Entonces se mete lo que es la psicología, gloria al Señor. Entonces no se puede llevar una palabra que redalguya a nadie, porque si la palabra que redalguye ofende, pues hay que descartarla, según cuando Satanás se mete en la iglesia. ¿Ves? Eso es cuando Satanás se mete en la iglesia, gloria al Señor. Pero cuando el Espíritu Santo es el que está, gloria al Señor, el Espíritu Santo, al pan y al vino. Santo Alabado Dios. sea el nombre del Señor. Lo blanco es blanco y lo negro es negro, lo amargo es amargo y lo dulce es dulce, cuando está el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gloria Pero a cuando el Dios. Espíritu Santo no está, pues ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, hacen de las tinieblas luz y de la luz tiniebla. Alabado sea el Señor. Eso decía Isaías, gloria al Señor, cuando el Espíritu Santo no está, gloria al Señor, a lo malo le llaman bueno. Santo Gloria al es el Señor. Señor. Sea Dios glorificado. Pero cuando el Espíritu Santo está, a lo malo es malo y lo bueno es bueno. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, Eso amén. es cuando el Espíritu Santo está. Pero cuando Satanás se infiltra, Santo Dios. gloria al Señor, en la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, empiezan a llamarle, gloria al Señor, bueno a las cosas que antes eran malas. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es cuando, y el enemigo logró su objetivo, gloria al Señor, en el huerto, gloria al Señor. No pudo lograrlo cuando el pastor de la iglesia estaba, cuando estaba Cristo, no pudo con él, gloria al Señor. Pero sabe, el único que puede derrotar a Satanás se llama Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el pastor terrenal no está sujeto a la palabra, no está sujeto a la doctrina de Cristo, cualquier espíritu engañador te va a mover. Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, se cumple en cada uno de nosotros, en cada creyente, en cada ser humano, se va a cumplir la palabra, unos para bien y otros para mal. Alabado sea el Señor. Porque ya hay algunos que Satanás se ha infiltrado, gloria al Señor, y ha traído, han escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Gloria al Señor. Sea Dios glorificado para siempre, se está cumpliendo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice, gloria al Señor, Jesús reprende duramente a sus discípulos. Duramente reprende a sus discípulos. Y dice, gloria al Señor, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Alabado sea el Señor. O sea, los intereses de los hombres. ¿Qué es lo que los hombres quieren? Santo Dios. Bueno, los hombres lo que quieren son codornices. Santo. Gloria al Señor. Los hombres no quieren maná. Alabado sea el nombre de Dios. Los hombres lo que quieren es codornices. Santo. Entonces, pues hay que complacerlo, porque los hombres, ellos lo que quieren es esto. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de los hombres. Lo que quieren es bachata, merengue, Santo guaguancó. Dios. Eso es lo que quieren los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Gloria a entonces, Dios. pues, cuando Satanás se infiltra, el pueblo se mueve, gloria al Señor, a una misericordia que no es conforme a la de Dios. Santo Alabado Dios. sea el nombre del Señor. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Alabanza al Rey de Gloria. O sea que Jesús no obliga a nadie a seguirle, gloria al Señor. El servirle al Señor tiene que ser un acto voluntario. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria Pero a en Dios. ese acto voluntario tenemos que entender que las condiciones de seguir a Cristo las pone Cristo. Amén, Alabado sea el Señor. No puede venirlas a poner ni el hombre ni Satanás.
Alabado sea el Señor. Pedro trató de cambiar el curso del Evangelio, o sea, llevarlo de una forma más liviana. Alabado sea el Señor. Sea Dios bendito para siempre. O sea, trató de llevar el Evangelio de una forma liviana, sea Dios bendito para siempre, pero Jesús le había declarado que era necesario que se cumpliese con la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y es necesario, gloria al Señor, que para que un creyente alcance la ciudad celestial, entre en santidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario que el que se acerca al Señor se niegue a sí mismo. Gloria al Señor, que los deseos que son conformes a la carne estén muertos. Gloria al Señor, que el creyente tiene que escudriñar la palabra, donde la Biblia dice: si la carne le es ocasión a mi hermano, no comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, si el orgullo va a hacer que alguien que el Señor sacó del orgullo lo va a volver a la vanidad y lo va a volver otra vez al mundo, pues deje el orgullo y póngase a imitar a Cristo. Gloria al Señor, en mansedumbre, en humildad. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces vemos con claridad que se ve que hay dos caminos, y sabemos que hay un camino al bien y uno al mal, pero dentro del Evangelio hay dos doctrinas, dos doctrinas corriendo. Una que defiende a espada, gloria al Señor, la sana doctrina, y otros que se van por la línea liviana. Uno que es para un evangelio que es conforme al plan divino, y un evangelio que es conforme a carne y sangre, o sea, a los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Hay gente que ponen la mirada en los hombres y no la mirada en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo sabe? Bueno, pues cuando uno pone la mirada en Dios, sabe que Dios es santo. Gloria al Señor. Que Dios exige, Dios es el que exige. La santidad es un mandato divino y es una exigencia de Dios. Gloria al Señor. No es una exigencia de hombre, es Dios el que exige. Dios es el que dice que el que se acerca a Él tiene que ser como Él. Gloria al Señor. O sea, Dios fue el que dijo, le dijo a Moisés: dile al pueblo que sean santos como yo soy santo. Alabado sea el Señor. O sea, y cuando usted va a ese yo de Dios, gloria al Señor, y intenta, gloria al Señor, profundizar en esa santidad de Dios, se va a dar cuenta que está completamente mundanalizado. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Ese es lo que Dios le exige a su iglesia. Pero Satanás siempre quiere infiltrarse. Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y está infiltrado en la mayoría de las congregaciones. Señor. Gloria al Señor. Está manejando a muchos pastores, como lo hizo con Pedro. Aquí vemos que Pedro, andando con su pastor, gloria al Señor, fue usado por Satanás. Gloria al Señor. Después de haber sido usado, primero miren, en este capítulo 16, en el versículo 13, vemos cómo Pedro primero fue usado por Dios. Escuche bien, busque para que usted vea. Por eso es que hay gente se esponja. Cuando el Señor le hace un llamado, se esponjan. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando el Señor le da una revelación, ellos se esponjan. Y entonces ellos creen: bueno, si el Señor me llamó, ahora el líder soy yo. Gloria al Señor. Mire, hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Yo estoy claro que predicar la palabra no es lo que me garantiza a mí la salvación. Gracias, Señor. A mí la salvación, pues yo puedo alcanzar salvación si me guardo en santidad y en justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Si no tengo cosas que aferrarme para servirle al Señor, entonces estoy en la línea correcta. Amén. Pero si las cosas del mundo yo las defiendo, si yo defiendo la mundanalidad, si defiendo las cosas mundanas, lo que la Biblia dice que no ame, si yo pego a defender las cosas que la Biblia me dice que aborrezca, pues yo voy por el camino incorrecto. Santo eres. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando Satanás se infiltra en la iglesia, fíjense que Pedro, que fue usado al principio, en el capítulo 16, del versículo 13 en adelante, hay unos versículos que vemos que Dios usó a Pedro en un momento dado. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche, él le pregunta a sus discípulos quiénes decían la gente que él era. Gloria al Señor. Y ellos empezaron a argumentar que algunos decían que él era Jeremías, algunos decían que él era Elías, gloria al Señor, Juan el Bautista o algún profeta. Gloria al Señor. Pero Jesús le pregunta directamente a su iglesia, a sus discípulos: amén. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? La voz del Señor. Entonces dice, gloria al Señor, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Escuche lo que le dijo el pastor a Pedro. Le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. O sea, Jesús le dijo a Pedro, tú acabas de recibir una revelación directamente de Dios. Santo, Alabado sea el gloria Señor. a Dios. Sea Dios glorificado. O sea, en ese momento, gloria al Señor, Cristo le dijo a Pedro que Dios lo había usado. Amén. Alabado sea el Señor. Pero entonces vemos en este capítulo, en este versículo, gloria al Señor, en este versículo 23, donde el que le dijo, bienaventurado eres porque no te lo reveló sangre ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora le dice, gloria al Señor, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Santo. O sea que en un momento dado Dios te puede haber usado y ahora te puede estar usando el Santo. diablo. Gloria al Señor. Amén. Sea Dios glorificado para Gloria a siempre. Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, cuando te sales de la doctrina. Amén. Cuando dejas de defender los santos. Sí, Señor. Cuando pegas a defender el interés de los Santo. hombres y no el de Dios, Santo. ya te saliste de la Santo. doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando vas en pos del deseo tuyo, no del deseo de Dios, ya estás Señor. defendiendo, ya Satanás se infiltró. Santo. Alabado sea el nombre del Aleluya. Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Cuando Satanás se infiltra en la iglesia. Alabado sea el nombre del Dios, Señor. aleluya. Y esto es algo que es irrefutable. Pues usted lo lee y usted ve que verdaderamente Pedro primero fue usado por Amén. Dios y luego fue usado por Satanás. Santo. Un discípulo y andando con Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Andando con Jesús. Gloria a Dios. Por eso es que tanto el pastor como la oveja tiene que cuidarse. Amén. Alabado sea el Señor. Que no se salga de lo establecido por Dios. Amén. Bendito Dios para siempre. Hay algo que ya está establecido por Dios y es que sin santidad nadie lo va a ver. Gloria al Señor. Y no podemos buscar los intereses de los hombres. Gloria, mire, Saúl perdió el reinado. Gloria al Señor. Cuando se puso a complacer al pueblo. ¿Qué le dijo Saúl a Samuel? Le dijo, bueno, tuve temor del pueblo y los consentí. Santo. Gloria al Señor. Gloria Se a puso Dios. a consentir al pueblo y Dios dijo, yo lo desecho. Poderoso. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y tuvo desechado el resto del reinado de Saúl. Saúl caminaba, estaba reinando, pero Dios no estaba con él. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el pueblo, como él era el rey, pues el pueblo creía que Dios estaba con él, pero ya hacía rato que Dios lo había desechado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sea Dios glorificado para siempre. ¿Y sabe cuántos están así que han perdido la garantía? ¿Sabe cuántos ministerios han perdido la garantía? Están corriendo pero sin garantía. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Sea Dios. Porque ya Satanás se infiltró. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene la mirada puesta en los intereses de los hombres, no en el de Dios. Alabado sea el Señor. Hay un remanente que el Señor viene a buscar. Amén. Y es pequeña la iglesia. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. No, yo no engaño a nadie. Yo le hablo la verdad. Amén. Para que cada cual se concientice y Sí, procure Señor. ser un escogido. Santo. Alabado sea el nombre de Dios. El que se acerca a Dios tiene que procurar ser escogido. Amén. Porque Cristo mismo dijo, muchos son llamados. O sea, yo llamo a mucha gente. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando vaya a escoger, voy a escoger a unos pocos. Santo Gloria al Señor. Pero la Dios, gente se aleluya. queda en el llamado, pero no procura ser escogido. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando uno se olvida de lo que está escrito, de la exigencia de Dios, alabado sea el nombre de Dios, Satanás toma ventaja. Amén. Bendito Dios para siempre. Gloria a Dios. Y quieren atraer a la gente con otros métodos. Gloria al Señor. Endulzando oídos, gloria al Señor. Sea Dios glorificado para Poderoso siempre. Dios. Bendito Dios para siempre. Aquí el que tiene bendición se llama Jehová de los ejércitos. Amén. El poder es de Jesucristo, la Amén. gloria es de Dios. Gloria a Alabado Dios. sea el nombre del Señor. Él Aleluya. tiene misericordia del quien Él Sí, quiera Señor. tener misericordia. Aleluya, Alabado sea el Señor. aleluya. Por eso Jehová le dijo a Moisés, mira, en el día del castigo yo tendré misericordia al que yo quiera. Amén. Tú no me puedes decir a mí de quién tengo misericordia. No, tú tienes que decirle al pueblo lo que yo te estoy diciendo que diga. Aleluya. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Gloria al que pon la mirada en las cosas de Dios. Amén. Bendito Dios para Santo siempre. eres Dios. Cuando Satanás se infiltra en la iglesia, gloria al Señor, vienen los métodos nuevos o algo que le recomiendan. Pedro trató de recomendarle a Jesús algo liviano. Gloria al Señor. Gloria al que vive para siempre. ¿Sabes cómo Satanás se infiltró en la iglesia? Y ha introducido el reggaetón, ha introducido la salsa, el Santo. merengue. Gloria al Señor, ¿por qué? Para que los salseros vengan, para que vengan los Santo. cocolos. Gloria al Señor, para que vengan los reggaetoneros. Santo. Porque alguien le reconvino eso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no saben hacer diferencia entre lo santo y lo Santo. profano. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Cuando la Biblia dice, mira, lo espiritual hay que acomodarlo al espiritual, no me acomodes Amén. algo espiritual, algo carnal. Santo es Alabado el sea el que Señor. vive para siempre. Bendito Dios. Coche, Saúl le quiso sacrificar, traerle aquellos becerros, aquellos bueyes para sacrificar todo a Jehová y Jehová no los quería. Santo Dios. Aleluya. Bendito Dios para siempre.
¿Por qué no los quería? Bueno, porque ya aquella ciudad, que aquellos becerros habían sido separados para los Baales, gloria al Señor. Amén. Y estaban en perfectas condiciones, como Dios exigía un sacrificio, pero Dios, yo no los quiero. Santo. Señor, porque ya eso ya estaba separado, eso había nacido para sacrificárselo a Baal, alabado sea. Y ustedes saben de dónde sale, pues mire, es que la iglesia dejó de discernir y de dar estudio. Dios. Cuando usted va a profundizar de dónde salen ciertos ritmos musicales, salieron de las profundidades del infierno. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como la gente dice que toda la música es de Dios, gracias al Señor. Y el agua también. Pero nadie se va a la mala a beber agua. Gracias al Señor. Le dice, pues si el agua es de Dios, cuando tengas sed, vete a la mar y bébete, jáltate de agua de la mar. Pero dice, no, eso no es para beber. Ahora tiene discernimiento. Bendito Dios, pero hay veces que el discernimiento como que no funciona. Alabado sea el nombre del Señor. Dios. Cuando Satanás se infiltra en la iglesia, Amén. alabado sea el nombre del Señor, vienen a recomendarle cosas contrarias a lo que la Biblia establece. Señor, gloria a Dios. Se va la santidad, gloria al Señor, de las iglesias. Bendito Dios para siempre. La santidad desaparece. No hablemos más de esto porque esto divide. Gloria al Señor. Sea Dios glorificado. ¿Y cuándo la verdad no ha dividido? La verdad empezó a dividir desde el principio. Porque cuando Dios abrió su boca, dice que hizo separación de las tinieblas y la luz, tuvieron que separarse. Sí, cuando Jehová abrió la boca, ahí empezó a dividirse. Hizo expansión entre las aguas. Señor. El agua dulce, el agua salada estaban divididas porque Dios lo dijo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Primero estaban unidas. Amén. Gloria al Señor. Y la luz y las tinieblas se separaron. Gloria al Señor. Sea Dios glorificado. Y Jesús dijo, gloria al Señor, que Él vino a traer espada. Amén. Gloria al Señor. Él dijo, vino a traer disensión, espada. Amén. Gloria a Dios. Porque por causa de la verdad, escuche bien, el que ama la mentira jamás se va a mezclar con la verdad. Alguien que esté en tinieblas jamás puede confraternizar con alguien que esté en luz. Poderoso Alabado sea el nombre Dios. del Señor, sea bendito para siempre. Pero hoy no, y hay luces que son a media luz. Gloria al Señor. Le pusieron el switch ese que le baja la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a quitarle un poquito lo opaco. Gloria al Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Por la luz de Cristo es resplandece. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y la verdad es la verdad. Amén. Bendito Dios para siempre. Y cuando Satanás se infiltra, siempre quiere opacar la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando predicamos estos mensajes siempre se tiene que levantar un diablo a tratar de contradecir. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Pero todo está registrado en el cielo. Amén. Bendito Sí, Dios Señor. para siempre. La intención del evangelio es salvación. Amén. Pero es por la verdad. Amén. Alabado sea el Señor. Que el hombre entienda que tiene que Santo negarse a sí Dios. mismo. Cristo se lo dijo a su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios para. Dice en el versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Y para qué esa cruz? ¿Para qué esa cruz? Si el que iba a ser crucificado era Jesús. Bendito Dios para siempre. ¿Para qué es esa cruz? Gloria al Señor. La cruz espiritual, ¿para qué? Bendito Dios para siempre. Gálatas 5:24 dice, ¿para qué es esa cruz? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Gloria a Dios. Gálatas 5:24 dice, Amén. alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Dice, pero los que son de Cristo, Poderoso Dios. escuche bien, este pero que dice aquí, que el Espíritu Santo dice, pero Amén. ahí descarta a unos pocos. Gloria al Señor. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero los escogidos, ¿ve? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria al Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y la carne y el Espíritu no se llevan. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado. Pero cuando Satanás se infiltra en la iglesia, bendito Dios para siempre, logra que el hombre se olvide de que es lo espiritual y que es lo carnal. Y los hombres, cuando Satanás se infiltra, le da más fuerza, más auge o más gloria a la carne que al espíritu. Santo. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Satanás se infiltra en la iglesia, pone el evangelio liviano. Gloria al Señor. Usted ve que Pedro trató de ponerle el evangelio liviano. Gloria al Señor. Y Pedro, inspirado por Satanás, porque Satanás por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Gloria al Señor. O sea, está trayendo una palabra que es contrario a lo que está escrito. Gloria al Señor. Está trayendo algo que es muy liviano. Gloria al Señor. Sea Dios bendito para siempre. Poderoso Dios. La salvación viene
la persona se arrepienta de todo corazón y busque la santificación. Amén. Gloria al Señor. Es como la licencia de aprendizaje y la de conducir. Amén. Gloria al Señor. El primer paso es aceptar que le has fallado a Dios, que has Santo. vivido en delitos y en pecados, que has vivido violando las leyes de Dios. Santo. Fornicación, adulterio, mentira, gloria al Señor, orgullo, vanidad, todas esas Santo. cosas carnales que el hombre vive, pues todas esas cosas hay que arrepentirse. Amén. Gloria al Señor, y venir a los pies de Cristo. Y luego que viene a los pies de Cristo, tienes que anhelar, gloria al Señor, pues, cogerle el otro examen que es la santificación, porque hay dos Santo llamados Dios. para ser salvo. Uno es al arrepentimiento y otro es a la santificación. Dos llamados para ser salvo. Amén. Y entonces los pastores, en vez de concientizar a las vidas, gloria al Señor, que para ser salvos tenemos que cumplir con los dos llamados. Alabado sea el nombre del Señor, se quedaron en primera. Gloria al Señor, entonces están corriendo en primera y ya el cloche se le está quemando. Poderoso Alabado sea el Dios. nombre del Señor, porque es tiempo de que tire la segunda. Gloria, es tiempo de que le diga a la iglesia que sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. El primer llamado es al arrepentimiento y el Amén. segundo llamado es a la santificación, Amén. sin la cual nadie verá al Señor. Santo. Pero cuando Satanás se infiltra en la iglesia, quita el llamado principal, que es el de la Santo santificación. Dios. Alabado Gloria sea a el nombre del Dios. Señor. Son como los 10 leprosos, que tenemos que acordarnos siempre de eso. Amén. Los 10 leprosos, por la fe en lo que Jesús dijo, alcanzaron sanidad. Alabado sea el Señor. ¿Sabe cuando uno ora, cuánta gente a la distancia? Porque nosotros no tenemos que ver lo que el Señor hace, pero Amén, sabemos que lo amén. hace. ¿Cuánta gente el Señor sana? Amén. Gloria al Señor. Y después siguen siendo los mismos. Mm. Alabado sea el Señor. O sea, si el Señor los sana para demostrar su misericordia, Señor. están como los 10 leprosos, que solamente uno, después de la sanidad, vino a buscar salvación. Sí, Señor. Gloria al Señor. Después de la sanidad, escuche bien, después que Dios sanó a los 10 leprosos, 9 de ellos salieron corriendo, gloria al Señor, pero no vinieron a darle gloria a Dios, no vinieron a Santo buscar Dios, salvación. aleluya. Y Jesús preguntó que dónde estaban los otros 9. Amén. Y al que vino le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, le dijo, tú sabes que tú alcanzaste salvación. No Amén. solamente alcanzaste el milagro, sino que también alcanzaste Amén. salvación, Gloria a porque Dios. vino a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Sí, Señores. Señor, Y se aleluya. postró a sus pies. Alabado sea el nombre del Aleluya. Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Pero hay mucha emoción. La gente lo que Sí, quieren Señor. es sanidad Sí, Señor. y liberación, solamente eso. Santo Dios. Pero no quieren servirle al Señor en espíritu y en verdad. Poderoso Dios. Ya la santidad es como Santo cosa eres. pesada. En los tiempos de Jeremías decía, mira, la palabra le es cosa pesada a esta gente. Gloria al Señor. El pueblo de Dios, en su mayoría, esta palabra le es pesada. Gloria al Señor. Hay gente que entra en el chat y cuando la palabra los corta, apagan el chat. Gloria al Santo. Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Bendito Dios para siempre. Y ni siquiera llaman, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra los corta. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios gloria. Pero como nosotros no estamos buscando gloria de hombre, Amén, gloria porque a la Dios. gloria es de Dios, Dios no Amén. comparte su gloria con nadie. Amén. Gloria al Señor, con nadie la comparte. O sea, la gloria toda es del Señor. Bendito Dios para siempre. Y el Señor nos envía a concientizar al pueblo y a concientizar a los pastores que cuando Satanás se infiltra en la iglesia, gloria al Señor, pasa como pasó con Pedro, gloria al Señor, que trata de traer algo liviano. Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Trata de recomendarle. Mira, lo que Pedro hizo fue recomendarle al pastor algo que era contrario a lo que la Biblia establecía. Alabado sea el nombre del Señor. Por ahí hay uno que una oveja le recomendó que hiciera una película Santo. y que llevara la verdad al cine, porque una oveja lo recomendó. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Bendito, para que contradecir a los pioneros del evangelio, gloria al Señor, para decir no, lo que ellos predicaron, eso fue en aquel tiempo. O sea, que ahora los tiempos cambiaron y el espíritu que inspiró a los antiguos cambió. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Dios. Porque Satanás se infiltra. Gloria al Señor. Entonces usa una oveja, alabado sea el nombre, para recomendar algo. Gloria al Señor. Sea Dios glorificado Santo para eres, siempre. Señor. Visión manifiesta. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pregoneros de justicia derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Amén. A la obediencia Gloria a a Jesucristo. Dios. Alabanza al Rey de Aleluya. Reyes y Señor de Señores. Poderoso Bendito Dios para Dios. siempre. Jesús reprendió duramente a su oveja Sí, Señor. porque quería recomendarle algo contrario a lo que la Biblia establecía. Santo Alabado sea el eres, nombre del Señor. Señor. Sea Dios bendito para siempre. ¿Y sabe cuántos están así? Gloria al Señor. Cristo viene a buscar una iglesia. Escuche bien, cada creyente tiene que temblar ante la posibilidad de quedarse. Santo Gloria al Dios, Señor. aleluya. Si usted no importa el ministerio, ¿sabe cuántos pastores se van a perder? Sí, Señor. ¿Sabe cuántos evangelistas se van a perder? Jesús se lo dijo a los evangelistas de él, no se maravillen de que yo le di un don. Gloria al Señor, no se maravillen de eso. Ustedes procuren que su nombre esté en el libro de la vida. Santo Gloria al Señor. Y sabemos por la palabra que lo que borra el nombre del libro de la vida es cuando usted se sale de la doctrina de Sí, Cristo. Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nos salimos de la sana doctrina, el nombre es borrado. Gloria al Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Dios. Cuando viven doble vida, el nombre está borrado. Amén. Gloria a Dios. Muchos se van a enterar en aquel día Santo Dios. que el nombre estuvo borrado todo el tiempo. Que la garantía del ministerio ya se había acabado. Santo. Se van a enterar en aquel día. Santo. Cuando digo, pero si tú sabes todas las campañas que yo hice en tu nombre. Santo. Gloria al Señor. ¿Sabes cuánta gente, cuántos sané en tu nombre? Y él va a decir que yo no te conozco. Gloria al Señor. Santo. ¿Por qué? Porque te saliste de la doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, cogiste la rienda tú y sacaste al Espíritu Santo. Santo. Gloria al Señor. Ay, que era lo que está bueno. El don podía estar operando por la fe de ellos, pero no por la tuya, porque la tuya ya estaba manchada. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Así está esto. Y Jesús lo advirtió. Amén. En aquel día muchos me dirán, y mire, para que alguien eche fuera al demonio, tiene que haber recibido ese don del Espíritu Santo. Amén. O sea, Gloria a el Dios. Espíritu Santo tiene que estar en ese asunto, gracias, pero aún con lo que el Espíritu Santo hizo, ¿qué le va a decir? Le echamos fuera demonios en tu nombre. Y le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se pusieron la mirada en las cosas de los hombres. Gloria al Señor. Y cogieron el don de Dios, gloria al Señor, para lucrarse. Gloria al Señor. Cogieron el don de Dios para gloriarse. Bendito Santo Dios para Dios. siempre. Sea Dios bendito para siempre. Y cuando Satanás se infiltra en la iglesia, gloria al Señor, todas estas cosas suceden. Y si se infiltró en la iglesia de Jesucristo, estando Jesucristo pastoreando, ¿cuánto más en las iglesias de este tiempo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Y cuál es el método? Pues ahí léalo, la Biblia lo enseña. Gloria al Señor, cuando te tratan de recomendar algo, gloria al Señor, un método carnal, gloria al Señor, un método para que para atraer a los hombres con carnal humana, con carnal humana. Gloria al Señor, o sea, vamos a traer algo que le guste a los hombres. Vamos a nombre de Dios, algo que le guste a ellos. Vamos a traerlos con esto. Gloria al Señor, pero los atraíste tú, no la palabra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús no se dejó. Gloria al Señor. Jesús lo reprendió duramente y le dijo, apártate de mí, Satanás, y reprende a Satanás. Y luego le habla a Pedro y le dice, tú no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, la estás poniendo en las cosas de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Señor. Amén. Para entrar al cielo hay que buscar la santidad. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Tenía que estar arrepentido de los pecados Santo Dios. y buscar la santidad. Esa es la verdad. Si otros la niegan, nosotros no, porque nosotros hablamos con valentía, lo que otros callan por cobardía. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La verdad es que para alcanzar salvación hay que estar arrepentido de sus Amén. pecados y buscando la santidad sin la cual nadie es nadie, Amén. nadie verá al Señor. Sea Santo pastor, Dios. sea evangelista, no importa la posición que tenga. Si no tienes la santidad que la Biblia demanda, estás perdido. Sí, Alabado Señor, sea el nombre del Señor. aleluya. Sea Dios glorificado para siempre. Dios es bueno y para Santo siempre su eres, misericordia. Señor. Todavía el brazo de Jehová está extendido. Amén. Le Aleluya. dice, todavía Jehová está llamando gente a que se reconcilie con Él. Sí, Señor. Todavía ya está llamando gente que haga como Pedro, que lloró amargamente después de haberlo negado. Santo Gloria al Dios. Señor. Después que Pedro se desvió y se dio cuenta y se acordó de la palabra, lloró amargamente. Amén. Gloria al Señor. Poderoso Y alcanzó la salvación nuevamente. Gloria al Señor. Le alcanzó un privilegio que uno de los nombres que está en los tronos de los apóstoles es el de Pedro. Amén. Este evangelista que en un momento dado trató de recomendarle algo a Jesús, contrario a lo que estaba establecido en la Santo palabra. Dios. Gloria al Señor. Pero después de aquella reprensión, gloria al Señor, Pedro no volvió a ser el mismo. Amén. Alabado sea. Y después de esta reprensión, hay algunos que no van a volver a ser los mismos. Hay otros que están Santo crujiendo los Dios. dientes. Gloria al Señor. Los endemoniados crujen los dientes cuando oyen la verdad. Señor. Gloria al Señor. No hay un endemoniado que no cruja los dientes cuando escucha la verdad. Ujú. Se rebelan, se ponen inquietos. Gloria al Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Porque los demonios que están allá adentro se sienten atormentados. La verdad atormenta al endemoniado. Sí, Señor. Gloria al Señor. Por eso Jesús entró en una ocasión a la sinagoga y lo que estaba era enseñando. La Biblia dice que él estaba enseñando. Estaba enseñando. Y mientras estaba enseñándose, hubo uno que se le revolcaron los demonios adentro y dijo, aquí ha venido a atormentarnos. O sea, se sintió tormento por aquella Santo, verdad. gloria Alabado a sea el Dios. nombre del Señor. Aleluya. Sea Dios bendito. Porque la verdad atormenta a los demonios. Y hay gente que se sienten atormentados cuando escuchan la verdad. Se sienten inquietos, se sienten nerviosos. Porque es que hay una potestad allá Santo, adentro. aleluya. Gloria al Señor, que no tolera esta verdad. Alabado sea el nombre del Aleluya, Señor. gloria a Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Vive Jesús. Pero la verdad es la que nos lleva a la presencia de Amén. Dios. Aleluya. Vivir la verdad es la que nos lleva a la presencia de Dios. Señor. Amar la verdad. El que no ame la verdad, gloria al Señor, está perdido, Gloria porque la a verdad es de Dios. Aleluya. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es por la verdad que vamos a entrar al cielo, no por medias verdades. Alabanza al Rey de Gloria. Bendito Dios para siempre. Ya se nos está acabando el tiempo. Gloria al Señor. Acuerde, cuando Satanás se infiltra en la iglesia,
el evangelio Santo cambia de curso. Dios. Pero cuando hay un pastor con visión, reprende a Satanás, reprende a la oveja y sigue su camino hacia la cruz del Santo Calvario. Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nos llamó Nereida de Florida.